Hola, buenas tardes. Vamos a darle inicio a esta primera conferencia de este curso de electrónica automotriz. Entonces, para lo cual vamos a arrancar revisando un poco el material que está en el aula para tal fin. Voy a empezar a comentarles algunas cosas sobre lo que va a mantener la asignatura y pasamos a otra presentación donde les voy a comentar pues el detalle de un tipo de comunicación que utilizamos. Bueno, entonces aquí hay unas características, una jerga que se va a manejar. Netamente son dispositivos electrónicos, pero no me quiero centrar en eso. Por favor, lo revisan y no tienen mayor complique. ¿Qué más les puedo? Bueno, entonces arranquemos. Lo primero que va a arrancar, si puedo marcar acá. Sí. Entonces lo primero que vamos a ver son los parámetros básicos, introducción a los diagramas de circuitos, la ley de Ohm, vamos a hacer muy rápido, formas de medir, símbolos y abreviaturas, instrumentos para medición de corriente, en este caso voltaje, ohmiaje, pinzas amperimétricas, pues casi recuerden que en la electrónica automotriz los buses de comunicación son de corriente alterna, pero la mayoría de la alimentación o de los suministros de potencia hacia los diferentes componentes sí es corriente directa, y de ahí se podría medir fácilmente esas consumos de potencia del vehículo. Entonces podríamos mirar algunos casos de cuánto, y nos vamos a centrar también en los famosos escáneres. Lecturas, bueno, entonces vamos a empezar. Información general de la electricidad y la electrónica automotriz. La industria automotriz está constantemente en avance, bueno, pero no vale la pena ponerme a leer esto, pero lo que sí les quiero comentar es que los vehículos de nuevas generaciones son máquinas completamente electrónicas, no solo eléctricas, son completamente electrónicas. Recuerden que la electrónica es ese control de la electricidad para que haga lo que nosotros necesitamos. Y nosotros tenemos vehículos donde controlamos aperturas de puertas de forma automática, ¿no? No es que pueda controlar que se abra que la puerta se desbloquee, sino que realmente tenga mecanismos de apertura y cierre de puertas. Lo ven en puertas, muchas camionetas lo incorporan en las puertas traseras, pero ya muchos vehículos de gamas muy altas incorporan esto para los cierres automáticos de las puertas para que no sean golpeados, digamos, como el famoso Phantom de Rolls Royce. Es un carro de alrededor de $800.000, y ese carro, todos sabemos que los Rolls Royce tienen la apertura de puertas, las puertas traseras se abren inverso a las otros vehículos, entonces las dos puertas se juntan para hacer el cierre, y todo esto es netamente electrónico. Entonces acá vamos a ver mucha de esa parte de esa información. Gran parte del trabajo que se hacía con la electrónica automotriz era un técnico revisando que se calentaba o qué fusibles se quemaban. Ahora la cosa es mucho más compleja y necesitamos todo un equipo de ingeniería para que hable a través de los equipos. Entonces, ¿de dónde viene la electricidad? Pues viene desde el átomo. Recuerden que a lo que le llamamos electricidad es al desplazamiento de electrones de un átomo a otro, ¿cierto? Entonces este electrón salta a este átomo. O sea que el desplazamiento de un electrón, que uno pensaría que la corriente de luz, el desplazamiento realmente que hace un electrón es supremamente pequeño porque es de un átomo a otro. Y eso desencadena esas corrientes de átomos, pero un átomo está saltando de un electrón a otro, de un átomo a otro, de un átomo a otro, y así se generan esos desplazamientos. Puede ser el mismo, puede ser diferente. Bueno, eso es lo recomiendo que lo lean, es los electrones de valencia, cuáles materiales tienen mejor capacidad para poder transferir energía, y eso está relacionado por los electrones que tienen para dicha carga. Esta parte es importante y son los números de ingeniería. Nosotros siempre vamos a hablar de dispositivos, porque nos es mucho más fácil hablar, digamos, y se maneja mucho en el campo, y digamos cuando están hablando de un disco de un terabyte, de un tera, sería lo mismo que decir de 1, y acá está micro, mili, mega, después sigue tera, entonces a las 9, o sea, tengo 9 ceros, 1, 2, 3, 4, 3, 1, que son millones de millones, miles de millones, perdón. Entonces no es una unidad muy utilizada. Entonces es más fácil decir un tera y se acabó el problema. Nos facilitamos la vida. Bueno, ¿qué vamos a ver por acá? Potencia, diferencial de potencia.
Vean que nosotros lo que entendemos como voltaje, o sea, la relación entre los bornes de una batería, digamos el positivo y el negativo, es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial no es nada más que la disponibilidad que tiene un sistema para entrar al movimiento. Eso es a lo que le llamamos esos diferenciales de potencial. Tiene un potencial de tener movimiento. Por ejemplo, usted está subido en una rampa y su potencial de caída es muy alto. Pero si hay una persona que ya está en el piso, su potencial de caída es nulo, no tiene ningún potencial de caída. Acá que es lo que estamos diciendo, que tenemos una diferencia entre potencial entre el borne positivo y el borne negativo de poder desplazar electrones. Entonces ese flujo de electrones es lo que nosotros entendemos como los desplazamientos, como esa diferencia de potencial. Por eso lo medimos entre dos puntos. Utilizamos el multímetro en escala de voltios. Me imagino que muchos ya han trabajado con esto, pero sin embargo no sé si todos, y entonces el voltaje lo mide en paralelo. Entonces veamos que por acá debe haber un ejemplo de eso. Bueno, esta es la atracción de los electrones, de cómo los electrones, recuerden que en un desplazamiento eléctrico los únicos que se mueven son los electrones. Aunque hay momentos en los que pareciera que hubieran desplazamientos positivos porque se generan déficits de huecos, o sea, déficits de electrones, perdón, generando huecos en un átomo y cargándolo positivamente. Pero sin embargo los desplazamientos siguen siendo de electrones. Entonces la famosa ley de Ohm, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, esta es válida para corriente directa y corriente alterna. Lo que pasa es que en alterna cambia un poquito la cosa, pero para nuestros vehículos todo se mide en corriente directa, entonces más que suficiente. Bueno, acá está pues inversiones de esa. Si tengo quiero saber qué corriente se está desplazando, entonces tengo la fuente, o sea el voltaje, y miro sobre la carga. En este caso le llaman donde I es la intensidad de corriente, donde en amperios es la tensión aplicada y R es la resistencia en ohmios. Entonces esta intensidad es intensidad de corriente o corriente, y la medimos en amperios o miliamperios, o sea 1000 decenas, 1 amperio dividido 1000 veces, o sea por 10 a la menos 3, que son unidades supremamente pequeñas, y si las vemos en dispositivos o en alimentaciones para pantallas. La pantalla del vehículo no consume mayores potencias, son puros LEDs, esos son corrientes de miliamperios. Pero si pensamos en las corrientes de las luces, si el vehículo no incorpora luces LED y tiene focos de los tradicionales con consumos de corriente, los consumos de corriente ahí sí son altos, entonces podemos hablar de decenas de amperios, no sé, 1 o 2 amperios. Recuerden que la batería está casada a eso, 12 voltios a, no sé, 150 amperios hora, lo que significa que usted le podría pedir a esa batería durante 1 hora 150 amperios corridos y ella lo va a suministrar. Después de ahí pues se le va a caer la carga, y lo que hace el carro con la parte de alternación es recargar esa batería. Bueno, esta parte pueden leer los conductores, las características, eso es relativamente básico. Los aislantes, igual como está esta parte. En la práctica es un conductor de mejor característica, es este tipo, porque ¿qué demostró la electrónica? Que cuando yo tengo un flujo de energía, la energía no va en el centro del conductor, tiende a irse por el borde. Entonces si tengo muchos bordes como en un cable entorchado, es mejor para hacer la conducción que tener un cable muy grueso, que maleablemente es muy complejo manejar un tipo de un cable muy grueso, porque si lo quiero mover o lo quiero entorchar o lo quiero pasar por un espacio donde se curve mucho, es bastante difícil, tiende a ser muy duro si es puro cobre, igual la corriente va a desplazarse solo por el borde. Entonces es mejor tener muchos bordes al tener cable entorchado. Bueno, esto es parte básica. Bueno, pierdas de protección. Nosotros vamos a manejar buses de comunicaciones donde van a haber bastantes líneas de comunicación. Ahorita vamos a ver algunos de los protocolos. Entonces, algunos aislantes, recuerden que los aislantes deben estar estandarizados, depende a la aplicación que se le vaya a dar, porque pueden ser o no inflamables, que puede ser complejo para un vehículo.
resistencia eléctrica netamente es un dispositivo que se impide el paso, es como si fuera una llave. Piensen en que viene un chorro de agua y yo controlo a través de una válvula cuánta de ese chorro de agua viene a salir. Entonces tengo una señal muy grande y empiezo a dejar pasar una muy pequeña y empiezo a variarlo hasta que puede llegar a pasar total, ¿cierto? En este caso tengo una resistencia fija, o sea que la llave es fija y siempre va a pasar la misma cantidad de energía. Y se utiliza para eso, para tener control de las señales, referencias en voltaje y eso. Resistencia de hilo blindado, son tipos de resistencias, pueden estudiarlos, depende de la aplicación, también les va a exigir el tipo de material. Resistencias variables, repotenciómetros, redóstatos. Los redóstatos están más dados a corrientes muy fuertes, son capaces de soportar corrientes. Esta es la escala de cómo se mide una resistencia. Si ustedes vieron, todas las resistencias tienen unas franjas de colores, y entonces el primero, digamos, hay resistencias de precisión que tienen más franjas. En este caso tenemos una resistencia común y silvestre, pero las de precisión tienden a tener un color muy parecido a este, es un poco más verdoso. Las resistencias normales tienden a ser solo blancas, y lo único que debemos saber es el código de colores. Entonces, digamos, si en este caso la línea es café o marrón, entonces tengo un 1. La siguiente línea es un negro, entonces tengo un 0. No hay negros en la primera línea porque sería un 0 arrancando, entonces no tiene. Y en la tercera línea es el multiplicador, entonces yo digo por rojo 10 a la 2, y entonces tengo una resistencia de 1000. Tengo en 10, por, aquí me quedó mal escrito, por 10 a la 2. O sea, tengo una resistencia de 100 de 1000, que en nuestras unidades de ingeniería la llamamos un kilo ohmio. Kilohercio. Un kilo ohmio, ¿sí? Que son las unidades de resistencia, y de esa forma las medimos. Son importantes en los sistemas de oscilación. Todo oscilador externo, o sea, con cristales, tiene resistencias para acoplarlo o para fijar el nivel de oscilación. Cuando son osciladores por condensador, entonces sería un condensador en serie con una resistencia o en paralelo. Esta resistencia va a controlar el descargue de este condensador, y de esa forma puedo variar el tiempo de respuesta de oscilación. Ven, acá está, nos dio un kilo ohmio con una tolerancia. Las últimas líneas que trae la resistencia, pues son colores de tolerancia. Entonces nos dicen que si es plata, la tolerancia es del 10%. Perdón, este era dorado, entonces es del 5%, o sea, la resistencia puede tener 5% más o 5% menos. Siempre pasa con estas resistencias. Bueno, los interruptores están dados a impedir el paso de la energía. En los vehículos ya es muy poco lo que realmente se maneja con interrupción. Se generan pulsos. Ahora se generan pulsos que van al computador principal, que es el que se encarga de relevar se pone un pulso acá, y ese pulso realmente no está dejando pasar la energía, sino está enviándole el computador al CPU, que es lo que debe operar. Y él ya tiene un sistema de relevos, que sería esto mismo pero electrónicamente y controlados por la CPU. Entonces, que son los famosos relés. ¿Qué es un relé? Es una bobina netamente. Si la ven, acá está, gráficamente es así, gráficamente es una bobina que genera un campo magnético al hacer circular corriente, y una parte mecánica que a través de ese campo magnético hace saltar este borde. Este borde o conecta esta línea o conecta esta otra. Entonces, la que siempre está en corto, por lo general los relés tienen una línea en corto que se llama normalmente cerrada, y una línea abierta que se llama normalmente open, close y open, y un común, porque vean que para manejar estos dos puntos utilizo este común. Entonces envío la señal por acá. Si he alimentado el relevo, él salta, o sea, conmuta, y pasa normalmente open para cerrarse. Y si no, se mantiene, si no le da alimento, pues se mantiene siempre cerrado, y este es el camino por el que se iría la señal.
Entonces para eso se utilizan, muy utilizados en la práctica, en todos los sistemas, cuando se manejaba lógica para la industria, era básicamente a punta de relevos. También la telefonía clásica, la telefonía conmutada era a punta de relevos. Si ustedes ven que ahí todavía quedan algunas centrales de conmutación que son netamente relevos. Entonces, bueno, las bobinas son dispositivos que están dados para generar un flujo, el flujo de corriente genera campos magnéticos. Entonces en ese caso yo puedo manejarlo, genero esos campos para que el dispositivo, piensen en esto, tengo un campo, una corriente, hago circular una corriente por estas bobinas, estos son bobinas, perdón, no resistencias, bobinas. Estos son bobinas. Si yo tengo acá un eje, acá muy bien, con piñones muy buenos, un giro muy suave, y aquí pongo, no sé, un material magnético. Cuando yo le haga pasar corriente a este, por donde entre la corriente, genera una fuerza electromotriz netamente dada por el campo magnético, que hace que esta bobina, este rotor gire un poquito. Este lo completa. Entonces, al hacer una serie de bobinas por todo el estator, por todo el borde del motor, hacemos que este motor empiece a girar. Y es una fuerza mecánica, electromecánica, que se utiliza no sé, en la apertura de las ventanas eléctricas, en la apertura o movimiento de algunas, como los espejos electrónicos, toda esta parte que requiere un movimiento de baja fuerza, pero que sea y controlado. Entonces lo hacemos con motores de este tipo. Y es más, yo puedo tener motores donde genero pasos, a pasos muy pequeños empiezo a hacer el movimiento. Hay una forma está mostrando cómo se alimenta la bobina del estator y genera el campo. Vean que acá donde se están alimentando, se alimentan a través de las escobillas, motores de seda a través de escobillas. En la práctica ya no son muy utilizados, se utilizan motores brushless, que son como de este tipo, no tienen escobillas, pero tienen unas bobinas formando una estrella, para, dependiendo de la forma en que las alimente, me genera ese campo de movimiento. En la práctica este tipo de motores no son muy utilizados, pero ustedes sí los ven en sistemas de corriente alterna. En la parte de carga de la batería sí se tiene un motor de este tipo para que a través de las escobillas generen la corriente alterna. Condensadores son utilizados para almacenar energía temporalmente. Vean que ahí tenemos uno muy grande, 12 voltios, y la capacitancia es de, no dice, no veo de cuánto es. Sí, de 45.000 milifaradios, o sea 45 faradios, bastante grande. Transistores son llaves netamente electrónicas. En la electrónica clásica se trabajaba con cada uno de estos, ahora utilizamos integrados que tienen cientos de millones de transistores, que son netamente llaves electrónicas. En la práctica un transistor es simbolizado de esta forma. Esto es un transistor NPN, y está dado por los materiales con los que están creado el semiconductor. ¿Por qué es semiconductor? Porque yo hago que a veces conduzca y a veces no conduce. Entonces yo controlo cuando necesito que él entre a conducir y cuando no. Por eso les digo que son llaves electrónicas para impedir o regular el paso de energía. Yo puedo regular eso. En la práctica se utilizan bastante, pero como les digo, son cientos de miles encapsulados en un chip, que es netamente un procesador, una CPU. Está llena de estos. Los fusibles, muy utilizados para controlar las subidas de tensión. Cuando la corriente que pasa por acá es muy fuerte, hace que este conductor se derrita, generando que se abra como tal el fusible. Entonces, vean que entre más corriente deje pasar es más grueso. Y uno pensaría, no, pues metámosle unos gruesos para que el sistema no tenga problemas. Pero donde usted genere un corto,
le va a pasar mucha corriente o le va a generar mucha carga o no sé, si pasa algo, digamos un motor, el motor de la apertura de una ventana. Si le pasa mucha corriente a ese motor, lo quema el bobinado, hace que las bobinas se calienten y se fundan, y entonces pues se avería como tal ese componente. Entonces lo ideal es que se quemen fusibles que son relativamente económicos a que se queme todo el componente. ¿Qué más tenemos por acá? Cálculos de fusibles. Entonces vean que es bastante sencilla la cosa. Lo que nos interesa es que este fusible soporte la corriente un pequeño porcentaje, dependiendo de lo que yo elegía, pero por lo general podría ser lo mínimo. Digamos, si yo tengo 12 voltios acá y estoy generando una corriente, no sé, por lo menos depende de los valores de estas resistencias. Más abajo debe haber un ejemplo, pero supongan que sobre esta resistencia baja 1 amperio, sobre esta resistencia baja 0.5 amperios, 0.5 amperios, y sobre esta resistencia bajan 0.3 amperios. A la par tengo 1.8 amperios. Este fusible mínimo debe soportar 2 amperios. Pues realmente mínimo debería ser 1.8. Uno los calcula con 2 amperios porque en la práctica no son tan precisos. Entonces 2 amperios sería un valor comercial de ese también. No se consiguen con cualquier valor. Entonces ese fusible nos controlaría eso. Y hay que evitar que tienen fusibles en un vehículo todo. Desde el radio, los sistemas de alimentación, los sistemas de distribución, digamos como el conector que antes se utilizaba para los cigarrillos, que ya no trae ese encendedor de cigarrillos, sino es conocido como un puerto de carga de 12 voltios, no sé, creo que lo limitan a 5 amperios, que es bastante, pero lo limitan a eso porque podría soportar más, pero la idea no es que a ese conector del carro, del cigarrillo, antes lo simbolizaban así con el humito, le pongan tanta carga. Ahora lo simbolizaban así. Ahora pues usted encuentra el socket y lo único que tiene son un par de salidas USB, o el socket solo, y usted pone lo que quiera que conecte ahí. Entonces diodos, en esta parte es importante de los diodos. El diodo como tal es un semiconductor que, dependiendo de la polarización, deja o no deja pasar la corriente eléctrica. En este caso, vean el diodo acá. La corriente, si yo tengo una señal que entra en este sentido, o sea, más acá, menos acá, el diodo la va a dejar pasar. Pero si tengo una señal que va en este sentido, el diodo la va a bloquear. Pensemos en una señal alterna, sinusoidal. Cuando pasa por el diodo, este semiciclo, que sería el positivo, entonces pasa. Pero cuando llega el diodo a ese semiciclo que tiene el sentido contrario, lo corta. Y entonces él está recortando la señal a media onda, le llaman recortado. En este circuito, que sería muy sencillo, sería una fuente de corriente alterna en serie con un diodo, y aquí una carga. Si yo miro la tensión aquí en la carga, perdón, si me aparece otra fuente. Si yo miro aquí la tensión en esta resistencia, y este es el diodo, pues la señal tendría esta característica. Y esta sería mi voltaje de entrada, el VI. Y este le llamo VI, ¿sí? Pues tendría esa característica. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí unos circuitos muy sencillos montados con el diodo en directo, en inverso. Lo pueden estudiar y lo pueden simular. Les recomiendo que utilicen Proteus. Ahí pueden, creo que la última versión es la 8. Ahí lo pueden descargar, es un software libre, Linux, Windows. Para Windows o para Linux también creo que hay una distribución. Y en Proteus pueden simularlo y se van a dar cuenta que es un proceso muy sencillo. Válvulas solenoides, en este caso son dispositivos a los que controlo a través de un voltaje. Un solenoide está entendido como cualquier dispositivo que, piensen en esto, tengo una barra acá que tiene un pistilo, una línea, y acá o digamos que acá está, que tenemos un resorte acá, ¿cierto? Ese resorte hace que este pistilo siempre esté afuera. Si yo genero un campo, no sé, podría poner acá una bobina, un campo magnético, y lo atraigo, entonces hago que el resorte se vaya, se devuelva. Entonces cuando alimento el sistema, el solenoide
intra. Entonces a esto es lo que le llamamos solenoides. Se utilizan como dispositivos para control de puertas, control de chapas, lo que sea, que necesite dos movimientos. Entonces le llamamos. Acá tenemos un procesador. Esto es netamente un microcontrolador. Le llamamos micro. Los microcontroladores son dispositivos que pueden ser programados. Este es un Atmel. Todos los Arduinos utilizaron estos tipos de microcontroladores. Los famosos Atmel son dispositivos bastante robustos que se pueden programar bajo programación orientada a objetos. Nosotros en un vehículo no tocamos la CPU, la podemos cambiar, pero no la reprogramamos. Eso es propiedad privada de la empresa que fabricó el vehículo. Todo el código que ellos generaron para ese vehículo está protegido, tiene protección de copyright. Aparte de eso, que no puedo acceder a él, pero si pudiera hacerlo, igual no tendría derecho a tocarlo, porque podría generar errores muy fuertes en el vehículo. Lo que sí hacemos es hablar con él para que nos comente qué pasa. Y un carro, pues tenemos sensores de todo, sensores de niebla, sensores para saber si hay puertas abiertas, que son tan sencillos como un switch. Entonces tiene un botoncito acá. Cuando la puerta está cerrada, el botoncito se presiona, y cuando la puerta está abierta, pues el botoncito no está presionado, entonces está afuera, ¿cierto? Que todavía se utiliza eso. Estos botoncitos o esos sensores pues están mirando si las puertas están abiertas o cerradas. A veces cuando uno de estos se deteriora por el golpeo muy fuerte de las puertas, entonces una avería normal, golpear muy fuerte las puertas hace que se deterioren, porque un golpe está diseñado para que tenga golpes normales, donde este no se presiona mucho, pero si el golpe es muy fuerte hace que baje más de lo normal y se puede deteriorar. Y puede ser que la puerta siempre está cerrada o que siempre está abierta, que es peor. Bueno, acá tenemos uno muy sencillo. Acá tenemos, esto es la CPU, es el computador principal de un vehículo. Entonces vean que tiene una serie de integrados, puertos de comunicación y los integrados que procesan. Puede haber un integrado principal y una serie de integrados que se encargan netamente de otros procesos, como determinar si está de noche y necesitamos que se enciendan las luces del vehículo. Muchos Ford incorporan eso. Este que es generador, componentes de un circuito simple electrónico. Bueno, eso sí, un circuito tiene que ser un sistema cerrado, entonces vean que se genera un cierre para que haya un flujo de corriente. Si está abierto, pues no se genera ese flujo de corriente, y eso es la definición normal de una. Bueno, por acá, ¿qué más tenemos? Circuito serie paralelo. Esto es basado en la ley de Ohm para hacer reducción de carga. Cuando quedan en serie, cuando quedan en paralelo, ¿para qué nos sirve? Si ustedes van a instalar un sistema adicional X o Y al vehículo, entonces para saber que la carga quede bien distribuida, que no vaya a generar que le pida más corriente a la batería y le haga pasar esa misma corriente a otra parte del circuito que no la necesitaba. Entonces lo mejor es en paralelar o poner en circuitos en serie, depende, pero por lo general siempre todo se hace en paralelo. Con eso, por ejemplo, vean eso, estos son mis bornes de la batería. Si yo tengo, este es el circuito, por acá tiene toda la iluminación del vehículo. Donde a mí se me ocurriera abrir acá y acá poner una lámpara adicional, puede que la carga haga que todas estas fallen. Entonces lo mejor es no haga eso. Deje ese circuito como iba y ponga uno adicional directamente a la batería. Recuerden que el chasis del vehículo por lo general está aterrizado. Lo único que necesito es un borne positivo que sea directo, y de los planos del vehículo podría saber cuál es el que viene directo sin tener que poner en seriado esos circuitos. Símbolos, entonces estos son símbolos, parecen tomados de Proteus. Una señal, una fuente de alimentación o una señal alterna, una señal de corriente continua. Por lo general se dibujan así o se dibujan así, ¿verdad? No sé por qué me lo pinta así. Esto es una fuente, este es el positivo y este es el negativo. Que una fuente netamente de este tipo es una batería. La batería del vehículo tiene esa característica. Altavoces, potenciómetros, o sea, resistencias variables. Digamos que ustedes como quieren que las luces del vehículo o por ejemplo los movimientos del motor del
de limpiabrisas no sea lo más rápido. Entonces ustedes podrían, un potenciómetro podría hacer que los disparos sean lo más suaves para que no dispare del todo. O sea, que el movimiento sea lo más lento o controlado que yo quiera de las plumillas. ¿Qué más tenemos por acá? Generador alterno. Transformadores que se utilizan en la parte de la carga de la batería, los famosos, se me escapa el nombre, alternadores. Disparadores controlados en dos sentidos, tenemos los famosos triacs, lámparas. Bueno, estos son, a medida que uno los va viendo, el más famoso este es nuestra batería, el sensor de presión de aceite. Vean que estos son indicadores que ustedes ven como tal en el vehículo. Limpia lunas si el vehículo tiene, o limpia parabrisas, bloqueos de llaves, bloqueos de puertas, bloqueo de elevavidrios. Son símbolos comunes que ya la gente y todos los que mantenemos o hacemos uso de un carro los conocemos porque se están viendo a diario. Abreviaturas, lámparas de lámparas y accesorios, fusiles. Bueno, esto es trabajar, les recomiendo que lo lean. Dispositivos de medición. Entonces, como les decía, gran parte del vehículo es corriente directa, entonces casi todo lo vamos a medir con un multímetro en corriente directa, sea en DC. Una pinza empiriométrica son bastante útiles, porque si yo quiero medir un circuito, por ejemplo, piensen en esto: tengo mi batería y pone una lámpara de este tipo, no es una lámpara, un foco como tal. Si yo quiero mirar la corriente que circula por acá, tengo que abrir el circuito, poner mi multímetro en corriente y cerrar el circuito a través del multímetro, ¿cierto? Porque la corriente, en amperios, la corriente se mide en serie. Esto se le llama una serie de corriente, ¿cierto? Esa sería la característica. Digamos, si yo quiero medir el voltaje, pues es muy sencillo, porque no tengo que abrir el circuito, sino pongo mi multímetro en voltaje, en volts, y pongo un borne acá y un borne en paralelo. Entonces el voltaje se mide en paralelo, la corriente se mide en serie, porque tiene que pasarle al dispositivo la corriente para poder identificar de qué rango es. ¿Qué problemas tienen esto? Pues no muchos, pero lo que sí es cierto es que tener que abrir el circuito puede ser un poco harto. Cuando utilizo una pinza amperimétrica, lo que hago es como tal abrir como una especie de alicate. Él se cierra, ¿cierto? Miren que acá tiene una apertura. Abro sin tener que desconectar el cable, lo abrazo, y a través del campo magnético que me genera la corriente que pasa por ahí, pues lo identifico en amperios. Entonces, para eso se utilizan las pinzas amperimétricas, son bastante útiles. Porque no tengo que desarmar mucho el vehículo o el circuito para poder medir qué corrientes están pasando. Es bastante importante si quiero medir la batería. La batería hay que medirla con carga puesta. Entonces, ¿por qué? Porque una batería tiende a subir al valor nominal. Y si yo la mido y me dice 12 voltios, yo diría que la batería está buena, pero puede que no, porque necesito es ponerle carga, o sea, ponerla a funcionar, no sé, el motor, poner a funcionar, o sea, encendidos, elevavidrios, cosas de ese tipo, harían que se caiga. Bueno, esto más. Aquí se están haciendo algunas mediciones de voltaje, corriente, lo pueden revisar por favor con más detalles. Si les quedan dudas, pues me pueden enviar. Acá están los aparatejos de comunicación con el vehículo. No, perdón, esto es un osciloscopio manual, pero este es el que más nos importa, es el escáner o el famoso dispositivo de comunicación con el vehículo. Ahora, ¿cómo los encuentro? Me conecto al vehículo, al PC del vehículo, a través de, no sé, OBD2, OBD2 o OBD3. Entonces el vehículo incorpora, ya vamos a hablar un poquito sobre eso, el vehículo incorpora un conector. Yo me conecto y entonces estos pueden traer un cable directamente USB pueden tener un cable directamente USB para comunicarse con él y descargar la información, o lo pueden hacer a través de red Wi-Fi. Ya les explico, les muestro algunas características de esto. Pero entonces, ¿qué me va a decir? Me va a mostrar todos los errores que tiene el vehículo. Cada vehículo tiene un protocolo o tiene una forma de decir qué errores tiene. Cuando, digamos, es necesario revisar el motor, algunos de los sensores o algunas de las piezas del circuito, algunos de los testigos del tablero me están dando una indicación de que hay que revisar el motor o alguna cosa de ese tipo.
Entonces para eso se utilizan, acá está. Bueno, por ahora es esta parte, les voy a hablar un poquito del protocolo de comunicación y para continuar con el tema, realmente 2 segundos. Bueno, continuando esta presentación les voy a dejar el link, está en internet, la pueden leer si quieren pasar a más detalles. Como tal, el OBDS comienza a funcionar en California para los modelos del año 1982. Realmente lo que querían era tener como un control netamente de emanaciones, saber cuál era pues tener control de combustibles, de los gases que emanaban, de toda esa parte de reacciones con el tiempo. Ven que en este caso solo se utilizaban 4 pines de ese conector, que era el 91-92 baud data, entonces en la tierra, y los otros quedaban ahí libres. Y era netamente para saber ese par de sensorizaciones que le están haciendo el vehículo. Digamos, con las funciones a los vehículos se les exigía una lámpara indicadora de funcionamiento, entonces si se encendía era un mal funcionamiento. Lo que pasa es que siempre el carro arranca, se enciende ese bombillo, y cuando el motor se pone en marcha, ese bombillo se apaga. Lo llamamos testigos. Con eso tendríamos la información de que el carro debe o no ser escaneado o leído para saber que ese indicador que nos está diciendo cuál fue el daño que realmente detectó sobre el vehículo. Los sistemas OBD1 pues no detectaban muchos problemas, por eso se exige o se genera la evolución de eso. Digamos, los sistemas OBD2, que es la evolución que utilizaron hasta hace unos pocos años, ya aparece el OBD3, pero OBD2 es incorporado en muchos vehículos de cualquier gama, sin importar el tipo que sea. Entonces OBD2 es Onboard Diagnostic Second Generation, ese es como tal el nombre, o lo que traducen es OBD2. Es un sistema que permite diagnosticar los errores que se producen en el vehículo sin necesidad de mostrar partes para descubrir qué generó dicho error. Recuerden que no tengo que desarmar el carro, sino hablo con él y me dice dónde tengo que atacar con seguridad. Bueno, el OBD2, como su nombre lo indica, está hecho para diagnosticar errores. Este sistema de codificación única se encuentra actualmente implantado en todos los vehículos, en todos los vehículos de turismo y vehículos industriales, y así estaba la presentación. Ligeros, pero cualquier vehículo debe incorporar un sistema de este. ¿Por qué? Si cuando tenga que ir a un técnico, el técnico fácilmente puede hablar con él. Como ya sabemos, todos los vehículos actuales disponen de una variedad de Electronic Control Unit, o sea, unidades de control, o CPUs como tal. En general son muchos. Recuerden que, digamos, tienen cajas electrónicas, si tienen sistemas electrónicos para aperturas de puertas, cierres, todos son computadores a bordo, alarmas. Ciertos parámetros de nuestros vehículos están estandarizados en dichas unidades, lo que hace, si hay una variación, él genera un error. Ese error es el que debe ser escaneado. Entonces, para eso los escáneres se utilizan para comunicar eso. Bueno, netamente es hablar con el motor y saber el funcionamiento. Entonces, ¿qué puede vigilar estos sistemas o este tipo de comunicación? Pues el catalizador, recuerden que netamente para saber si se están emanando gases, si se están emanando gases que puede generar fallos o que puede sacar el carro de parámetros normales en el país en el que esté. Recuerden que ese fue uno de los problemas. En algunos vehículos se les modificaba los parámetros para que cuando estuvieran en revisiones las pasaran, aunque realmente estuvieran mal estandarizados para el país. Diagnóstico de envejecimiento de las ondas. Recuerden que esas ondas blandas están encargadas de verlas, toda la parte de combustibles, de emanaciones de combustible, de todo el proceso de la combustión. Entonces están ahí. Extensión de sondas blandas, sistemas de aire secundario, si el vehículo lo incorpora, o sea, aires acondicionados y toda esa parte. Entonces, a ver si el aire acondicionado está en buenas o malas condiciones. Sistema de valores de combustible, igual, como tal, la vaporización, o sea, las emanaciones directas desde el tanque. Mirar si se puede y qué presión se está manejando ahí. También saber llenados de tanque, qué tan lleno está, toda esa parte.
sistemas de alimentación de combustible, todo eso son fallos que se pueden, fallos de la combustión. Entonces, digamos, si, no sé, por alguna razón el motor perdió parte de la operación de sus pistones, porque alguna de las bujías no está generando la chispa o alguna cosa de este tipo, no se está generando como tal la inyección, entonces el vehículo tiende a perder potencia y eso podría ser reportado. Digamos, si se encuentran cortos en el vehículo porque algún cable se calentó y se puso en corto, podríamos también detectarlos. Sensores y actuadores de sistemas eléctricos, fallos de combustión, funcionamiento del sistema de comunicación entre unidades de mando, como el CAN bus, digamos, como les decía antes, los sistemas de comunicación CAN es netamente el sistema de habla entre todas las CPUs que tiene el vehículo. A ver qué más tenemos por acá. Vean que este es un sistema OBD2, como les decía. Yo puedo comprar un dispositivo de alrededor de $30, lo conecto directamente al bus, él se alimenta directamente del bus y irradia la información que se hace con el computador, entonces por Wi-Fi. Y entonces con esta aplicación, vean que este es un dispositivo móvil, un celular, y está conectado por Wi-Fi como tal al dispositivo OBD2 que está haciendo la interfaz de comunicación, o sea, pasa de OBD2 a Wi-Fi. Y entonces se monta como tal un servidor donde codifica todo eso, entonces muestra errores y cómo está, o características muy particulares del vehículo. Entonces aparece la nueva generación de este, se ha desarrollado la planeación de OBD2. Bueno, aquí eso ya está en uso, ya muchos vehículos de alta gama ya tienen ese tipo de comunicación, el cual puede tomar a OBD2 un paso hacia la comunicación de fallas. ¿Ven? Digamos, incorporarle comunicaciones adicionales, no solo que el vehículo yo lo pongo a viajar y puedo ir detectando fallas de él porque él está hablando con algún tipo de comunicación que puede ser 3G, satelital o cualquier tipo, y de esa forma me está dando un diagnóstico detallado del vehículo. OE3 es un programa para minimizar el borrado entre la detección del mal funcionamiento de las emisiones para los sistemas OBD2 y la reparación del vehículo. Entonces, digamos, es para tener un control más detallado. No, el problema con OBD2 es que yo reviso mi vehículo cuando detecto alguna falla. Es muy raro que alguien vaya y lo mande a leer porque si no tiene ninguna falla. Es más, cuando se lee el dispositivo se borran, se eliminan las fallas, o sea, si se encendió el testigo se hace que se apague para que no quede indicando eso. Entonces, la idea con OBD3 es evitar que se llegue hasta eso para que sea revisado el vehículo. Entonces vean mayor cobertura de los vehículos, entonces mayores características, mejores, veanlo si quieren, pueden ver las mejoras de ese. Dos elementos básicos: lecturas presentes en sistemas OBD2 de vehículos en uso, directamente los dueños de los vehículos con códigos de fallas para realizar reparaciones inmediatas. Entonces, pues una de las dos características que incorpora. Y la tecnología OB3, las ventajas serán: el conductor podrá saber cuando hubo un mal funcionamiento y podrá solicitar ayuda vía satélite, celular. Aunque son tipos de comunicaciones, incorpora ese tipo de comunicaciones directamente en la máquina principal del vehículo para que esté en tiempo real subiendo eso. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, la bibliografía. Entonces acá es interesante esa evolución que se le ha dado a los tipos de comunicaciones de los vehículos. Espero lo revisen más a detalle y adquieran el que necesiten para la reparación de sus vehículos. Hasta pronto.